Ya, doctor, sí se escucha. Gracias. En 2 minutitos comenzamos Juventud. Buen día a los alumnos de Derecho Civil 1. En nuestra clase de ayer tuvimos la oportunidad de estar analizando el régimen administrativo de la propiedad, normalmente regulado por leyes especiales y de orden municipal, pero supletoriamente es regulado en el Código Civil. Aunque en eso hay 2 tendencias, ¿no? Algunas como nuestro código, buena cantidad de legisladores lo incluyen, basado en, digamos, en información técnica, y otros que están comenzando a prescindir de eso, la sustituyen por una regla de carácter general. Y hemos visto ayer una serie de limitaciones que conllevan a su vez obligaciones en estas relaciones de buena vecindad, normalmente de carácter negativo, ¿no? De no hacer, aunque algunas se traducen a su vez en prestaciones de hacer y en algunos casos implican erogaciones de sumas de dinero, ¿no? Es lo que vamos a ver después, el próximo año, en obligaciones, con el nombre de obligaciones prof tercem. Y nos quedamos para hablar del derecho de acceso que está previsto en el artículo 112. Acceso al fondo. El propietario debe permitir el acceso y tránsito por su fondo al vecino que necesite hacer, construir o reparar un muro o realizar alguna otra obra propia o común. Igualmente, quien quiera recobrar una cosa suya que se encuentre allí accidentalmente, salvo que que se le entregue la cosa reclamada. Si el acceso ocasiona algún daño, debe ser resarcido. Hace un rato estaba pensando que esta figura se nos presenta en nuestro cotidiano vivir, ¿no? Muchas veces se necesita hacer reparaciones en nuestras paredes, sobre todo divisorias,
o en nuestros techos, ¿no? Que colindan con la propiedad vecina. Y de repente maniobrar desde nuestro fondo, pues eh, no se puede o es sumamente dificultoso. Entonces, la ley te impone la obligación, ¿no? O le imponen al vecino la obligación de, de no impedir, ¿no? al, al vecino de oponerse a que para hacer reparaciones en su propiedad pueda utilizar el espacio, ¿no? Necesario. Muy poco se ve, alguna vez he visto, hasta en una circunstancia personal, que el vecino nos haya pedido que por favor pueda, por nuestra propiedad, hacer algunos trabajos en su pared. Pero se ve mucho esto en propiedad horizontal. Pero lastimosamente en propiedad horizontal, con el derecho a prohibir que vean tu intimidad al título de que no pueden allanar, ¿no? O entrar sin tu consentimiento. El problema no es que entren sin consentimiento, es con consentimiento, pero es la oposición que viola este derecho de acceso al fondo vecino. Y entonces su violación va a implicar, pues, que se conmine en principio y se le imponga sanciones, y a ustedes van a estudiar en materia penal, o en su caso, pues, el vecino tiene la facultad de obligar a que abras tu propiedad. Y el otro supuesto es cuando, pues, por alguna circunstancia accidental o fruto de los fenómenos naturales, vientos, ¿no? Una cosa pasa a la otra, a la propiedad vecina, normalmente ropa o lo que acá en algunos hogares pasa, ¿no? Pelotas pasan a tu propiedad porque en la propiedad vecina se han dedicado a jugar. La ley dice, debe permitir que recoja esos enseres o esos bienes, ¿no? O si no, entregarle o devolverlo. Y si no lo devuelve, pues permitir que ingrese a recoger. Algunos autores dicen que esta regla no es nueva, viene del derecho romano, ¿no? Cuando se permitía que por el fondo vecino uno pueda transitar con carruaje, cosa que no implica actualmente esta limitación al derecho de propiedad. Y es una limitación, si ustedes ven, eh, en el sentido positivo también, porque permite te obliga a abrir las puertas, a habilitar un determinado espacio para que el vecino haga sus trabajos en sus paredes. ¿Qué es lo que mantiene una relación de buena vecindad? Después tenemos el deslinde, que está previsto en el artículo 113. El dueño de un fondo puede obligar al vecino en cualquier tiempo al deslinde y amojonamiento de su propiedad. Son dos figuras completamente distintas. El deslinde es la operación eh, técnica
jurídica por el cual cuando entre dos fundos vecinos que pertenecen a dos propietarios distintos no existe una línea de separación que divida a ambos, sí, cualquiera de ellos en cualquier tiempo, en la vía voluntaria o contenciosa o judicial, tiene la facultad de plantearle al vecino el deslinde, o sea, la determinación del límite de separación entre ambos fundos. Nosotros vamos a ver el tema del deslinde en el penúltimo tema, cuando veamos acciones en defensa de la propiedad. Pero el deslinde ya no es una limitación negativa, sino positiva, ¿no? En el sentido de hacer, ¿no? De limitar cuando hay dos fundos vecinos entre los cuales no se ha determinado el límite de separación. Y eso se complementa por otra limitación activa que es el cerramiento, que es la colocación de hitos, mojones, paredes, ¿no? Que ya separen definitivamente las propiedades vecinas. Creo que con eso podemos dar por concluido el tratamiento, a ver, el cerramiento, el artículo 14, el propietario puede cerrar su fondo en cualquier tiempo. Nosotros cerrar el fondo, entendemos en la práctica construir nuestro muro perimetral, ¿no? Lo que llaman así los arquitectos, o nuestra pared, ¿no? Aquí en Bolivia normalmente, por lo menos en La Paz, vemos que todos hacemos paredes con el fin de precautelar y darnos seguridad, ¿no? Evitar robos, penetraciones, en fin. En otros países, donde tuve la suerte de visitar, eh, existe la vivienda, pero no hay el muro perimetral porque pues ahí hay una seguridad, ¿no? Y en realidad no hay ese riesgo de robos, asaltos u otras cosas. O sea, no se hace el cerramiento que reclama el artículo 114 del Código Civil como obligación para el vecino. Con esto podemos cerrar el tratamiento de las llamadas obligaciones legales en interés privado y analizar brevemente las limitaciones convencionales, o sea, aquellas que surgen del ejercicio de la autonomía de la voluntad. Ya hemos hablado en el tema 11, ¿sí?, de la autonomía de la voluntad, y con ello de los actos, negocios jurídicos que normalmente se manifiestan en contratos. Mediante un contrato se puede también limitar el derecho de propiedad, y de hecho ocurre eso cuando el propietario, pues concede a otro el ejercicio sobre su fondo de, de lo que se llama desmembraciones del derecho de propiedad, usufructo, uso, habitación, servidumbres, que luego vamos a ver. Unas veces voluntariamente y otras veces forzadamente. Y ahí está lo que veíamos en un tema anterior, el carácter elástico del derecho de propiedad, y que afectan al utendi y al fruendi, ¿no? O solo al utendi, pero no al fruendi. Independientemente de esa limitación, existen las limitaciones ya no al utendi o al fruendi, sino al abutendi, al poder de disposición.
que técnicamente en derecho se denomina cláusula de inalienabilidad. Mediante un negocio jurídico se puede pactar que el propietario de un bien no pueda enajenar el bien a un tercero por un periodo determinado en los lineamientos que está previsto en el artículo 109 del Código Civil. Prohibiciones de enajenar. Las prohibiciones legales de enajenar se rigen por leyes que las establecen. Las prohibiciones voluntarias solo se admiten cuando son temporales y están justificados por un interés legítimo y serio. Cuando se trata de viviendas sociales, normalmente construidas por el Estado durante el gobierno anterior, no el que fue transitorio, sino el anterior, se construyeron viviendas. Yo creo que estaban sometidas todos para dotar de vivienda, o por lo menos esa era la política, o se decía que era la política. De dotar de vivienda a gente que no la tenía, aun cuando eso parece que en muchos casos se burló. Pero cuando se trata de viviendas hay una cláusula, ¿no? Cláusula de inalienabilidad. De por vida, por 25 años, el beneficiario de una unidad de vivienda social no puede enajenar. Tiene el UTED y el FLUENDE, pero no puede enajenar. Afecta al poder de disposición, una limitación al poder de disposición que nace de la ley. Y las ventas o hipotecas que se puedan realizar sobre ese bien son nulas. Al otro lado están las llamadas limitaciones convencionales en interés privado, que, como les decíamos hace un momento, son las cláusulas de inalienabilidad, que se pacta en un contrato que una persona no puede enajenar un bien. Pero para ser válida tiene que cumplir con dos requisitos. Primero, esta cláusula de inalienabilidad tiene que ser de carácter temporal, nunca puede ser perpetuo. 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, pero nunca perpetuo. Y segunda, el fin de la cláusula debe ser serio y legítimo, o sea, que merezca tutela jurídica. Si yo le transfiero una propiedad a mi hija y le digo, pues no va a poder enajenar por 10 años mientras mi nieto pues cumpla la mayoría de edad, porque ya en este momento tiene 8 años, pues estoy buscando un fin legítimo. Pero si el fin es en tono de burla o pues no busca un propósito digno, merecedor de tutela jurídica, entonces esa cláusula se tiene por no puesta. O no puesta o nula ipso iure, viene a ser lo mismo. Nosotros en el ejercicio profesional hemos estado en algunas ocasiones o circunstancias, pues observando o aplicando muy ocasionalmente cláusulas de inalienabilidad. Bien, creo que con esto podemos cerrar el tema de las limitaciones y obligaciones que están reguladas en nuestra legislación
civil y conexas con limitaciones que nacen de la ley de carácter administrativo. Aquí vamos a dar un pequeñísimo break mientras tomo mi desayuno, unos 3 a 5 minutos, y luego volvemos para ver ya el tema 25, que lo acabaremos muy rápidamente. Del día de hoy para comenzar y tratar el tema número 25, que tiene como título genérico modos de adquirir la propiedad. A partir de este tema hasta el tema 29, estudiaremos las formas, las maneras, como una persona particular puede adquirir la propiedad de los bienes. Aquí algunos dicen que rige un sistema de números clausus. No hay más modos de adquirir la propiedad que los que están previstos en el Código Civil, y otros consideran que no solo son estos, sino también otros modos que están previstos en la ley. Y otros dicen la ley misma, ¿no? Este tema, el tema 25, es solamente introductivo, digamos, enunciativo de el resto de los temas. ¿Qué quiere decir? Que hasta aquí hemos agotado el tratamiento de la estructura de la propiedad privada, y a partir de ahora nos dedicamos a ver, como decíamos hace un momento, formas, tipos, maneras, medios, bajo el rótulo modos, ¿no?, comillas, de adquirir la propiedad. De una manera general, se dice que se entiende por modos de adquirir la propiedad todo acto, negocio jurídico que, reconocido por el ordenamiento jurídico, ¿sí?, es idóneo para adquirir el derecho de propiedad. En esa línea está, por ejemplo, Dante Cagliari, creo que sí, este profesor italiano, en su obra Instituciones de Derecho Civil, que nos dice que los hechos, actos, negocios normativamente reconocidos como eficientes para originar el derecho de propiedad u otros derechos patrimoniales en un determinado patrimonio se denominan modos de adquirir la propiedad. Ahora, en esa línea podemos encontrar no solamente coincidencia con el concepto que nosotros hemos dado o el pensamiento del profesor español José Castán Tobeñas en su obra Derecho Civil Común y Foral, sino nuestro Código Civil en el artículo 110. La propiedad se adquiere por ocupación, por accesión, por usucapión, por efecto de los contratos, por sucesión mortis causa, por la posesión de buena fe y por los otros modos establecidos por la ley. Ahora, así entendida, uno puede decir cuáles son esos modos. Hace un momento decíamos que en nuestro Código Civil, y hemos dado lectura en el artículo 110, ¿no?, son modos de adquirir la propiedad, ¿sí?, la ocupación, la accesión, la usucapión, los contratos con efectos reales, la sucesión por causa de muerte, aunque yo tengo mis observaciones aquí,
y por la posesión de buena fe, pero en un sistema abierto, dice, y por otros modos establecidos por la ley. Por ejemplo, mediante adjudicación judicial, por algunos incluyen por expropiación, aunque ese es un modo no para adquirir a título particular, sino en el campo del derecho público por parte del Estado a través de un órgano público. Hecha esa enumeración, conviene analizar pues, la clasificación de los modos de adquirir la propiedad. Aun cuando sobre esto hay cierta coincidencia entre los especialistas del área, no faltan, ¿qué diríamos?, divergencias, o sea, que no exista una cierta coincidencia, ¿no?, en cuanto a estos modos de adquirir la propiedad. Nosotros, siguiendo la estructura de nuestro código, distinguimos entre modos originarios y modos derivativos. Cuando el derecho se adquiere de manera directa, de modo autónomo, con prescindencia de cualquier titular anterior, se dice que la adquisición es originaria. El derecho real, esencialmente la propiedad, aunque puede nacer también la posesión, en consecuencia nace directamente en el patrimonio del titular y no depende del que otro sujeto haya ostentado anteriormente. En nuestra legislación se consideran modos originarios la ocupación, la usucapión y también en ciertos casos, o para muchos, ¿no?, pero no en todos, sino en ciertos casos, la accesión, ¿no? Al otro lado están los modos derivativos, ¿no?, cuando la adquisición se origina de una relación preexistente de la cual deriva el contenido del derecho en favor de un nuevo titular. Entonces, se dice que es una adquisición a título derivativo. No existe, por lo tanto, creación, nacimiento, surgimiento, sino transferencia del derecho, del derecho de propiedad por medio de un acto, negocio jurídico idóneo, forjado de una relación convencional, unas veces enteramente convencional y otras veces, además, con el cumplimiento de ciertas formalidades, ¿no? Ahora, aquí esta distinción es muy importante, ¿no?, trascendental, porque cuando hay un modo originario de adquirir la propiedad, no se puede plantear nulidad o invalidez, porque estos modos responden al cumplimiento de requisitos previstos por el ordenamiento jurídico, ¿no?, y son modos originarios. Lo que no va a ocurrir con los modos traslativos del derecho de propiedad, cuyo ejemplo son los contratos, ¿no?, compraventa, permuta, donación, cesión de derechos. La expresión derivativa en contraposición a la expresión originaria y aplicada al modo de adquirir la propiedad se entiende no en el sentido de que pues nadie haya sido anteriormente titular del derecho sobre la cosa o haya habido alguien titular sobre la cosa. El derecho pudo haber existido, pero desapareció posteriormente porque el titular inicial lo había abandonado, como ocurre con las cosas res delicta. Lo que importa en esta distinción es cuando nace, surge, se origina, ¿no?, el derecho de propiedad y no hay traslación, porque si hay traslación de un sujeto a otro sujeto,
en el contenido del derecho, pues en ese caso ya no hay un modo originario, sino un modo derivativo. Sucesión a título, adquisición a título universal y a título particular. Sobre esto ya hemos estado viendo en otro tema, ¿no? Hay adquisición a título universal cuando pues el patrimonio de una persona pasa de una persona a otra, ¿no? Eh, el único modo de adquirir la propiedad a título universal es por sucesión mortis causa, sea ad intestato, sin testamento, o legal. Ahí el patrimonio del causante pasa de manera íntegra, global, del patrimonio del causante en el mismo momento en que muere el causante al patrimonio del heredero. Entonces se dice que es una transmisión mortis causa, hay un causante de, titular del derecho y un causaviente, que son los herederos. Al otro lado está la transmisión a título particular, que también hemos analizado, en la que se transmite un derecho, un conjunto de derechos, un bien o un conjunto de bienes de un sujeto anterior a otro sujeto, ¿no? Y es a título particular porque la transmisión no opera de todo un patrimonio, sino de bienes o derechos singulares, ¿no? Que pueden ser por actos intervivos, compraventa, permuta, o por actos mortis causa, por ejemplo, el legado, que es una transmisión, es una donación mortis causa, pero a título particular, de un bien o un conjunto de bienes determinados. El régimen jurídico de la sucesión o adquisición a título universal es distinto de la adquisición a título particular. En la sucesión a título universal, cuando hay varios sujetos, hay la partición. En cambio, cuando es a título universal y hay un régimen de copropiedad, hay la división, ¿no? Y no es lo mismo, pues, una transmisión a título universal, donde opera normalmente tanto en el activo como en el pasivo, con una transmisión a título particular, donde normalmente se transmite el activo y el pasivo, pero prepondera el activo. Luego tenemos la transmisión, perdón, los modos de adquirir a título oneroso y gratuito. Sobre esto y creo que no hay necesidad de hacer grandes explicaciones, porque ya la hicimos. Reiterar, es a título oneroso cuando se adquiere el derecho de propiedad, sí, de un bien o un derecho mediante una contraprestación, normalmente en dinero, pero también puede ser en especie. ¿No? La compraventa, la permuta, son ejemplos de modos de adquirir a título oneroso. Mientras que hay una transmisión a título gratuito cuando hay una persona que con ánimo o espíritu de liberalidad o beneficencia se desprende de un bien o un derecho de valor económico en favor de un tercero sin que exista contraprestación. El ejemplo típico es la donación. Y obviamente esa distinción es muy importante porque, por ejemplo, solo a los contratos onerosos se aplica la resolución de los contratos, no a título gratuito. A los modos de adquirir la propiedad se aplica la rescisión, no a título la rescisión por lesión, no a los contratos a título gratuito. Y así pudiéramos seguir viendo aspectos o consecuencias de estas distinciones. Modos de adquirir intervivos y mortis causa se denominan modos de adquirir la propiedad intervivos, ¿no? Porque la traslación de un bien o un derecho o una masa patrimonial de un bien de una persona a otra persona opera en vida de las personas, ¿no?
Unas veces puede ser a título universal, otras veces a título particular. Hace un momento decíamos a título universal, ¿no? Pues alguien diría, pero si eso solamente puede ser mortis causa, ¿por qué ahora intervivos? Existe el contrato de sucesión futura que no se aplica en nuestro país, pero está regulado en los artículos 1004, 1005 de nuestro Código Civil, o cuando se estudia contratos, en el contrato de compraventa existe la venta de herencia, ¿no? Se abre una herencia en mi favor y yo decido vender la totalidad del caudal hereditario que me corresponda a un tercero. No por eso el tercero viene a ser heredero de mi padre. Eh, y en cambio la transmisión o adquisición mortis causa, por acto mortis causa, opera pues mediante un negocio jurídico unilateral como es el testamento, y que están sometidos el testamento y por otra parte los otros actos intervenidos a un régimen jurídico completamente distinto o diferente. Y finalmente tenemos los modos de adquirir voluntarios e involuntarios o no voluntarios, como algunos le llaman, ¿no? La propiedad es susceptible de transferirse por la voluntad del anterior titular o con plena independencia del mismo, ¿no? En la adquisición a título originario, el carácter fundamental reside en la independencia de la voluntad de adquirir, ¿no? La voluntad del adquirente puede estar en juego solamente para renunciar a la adquisición. Y eso nos hace notar extraordinariamente Francesco Messineo en su obra Manual de Derecho Civil y Comercial, ¿no? Se denominan modos voluntarios porque en la adquisición interviene la voluntad, como ocurre con los contratos, que es un modo de adquirir la propiedad que nace en el ejercicio de la autonomía de la voluntad. También puede operar para algunos autores en cierto tipo de accesión, sobre todo cuando se trata de accesión a bienes muebles, que conforme vamos a ver en otro tema, ¿no? Y ahí necesariamente tiene que haber un acto o negocio, ¿no? Traducido en un contrato que surge en ejercicio de la autonomía de la voluntad. Y al otro lado están los modos no voluntarios, o sea, aquellos que nacen al margen de la ley, ¿no? Al margen, perdón, del contrato, del negocio jurídico, de la declaración, sino que la persona se hace propietario por imperio de la ley, como ocurre con la sucesión mortis causa. Pues, se supone que el heredero no desea la muerte del causante para adquirir el derecho de propiedad, aunque pues de repente íntimamente lo desee. ¿Mm? Ahora, aquí esto es muy importante porque una cosa es que la propiedad se adquiera en el ejercicio de la autonomía de la voluntad y otra que se adquiera al margen de la autonomía de la voluntad y nazca este modo de adquirir directamente del imperio de la ley, ¿no? No necesariamente mediante un acto o negocio jurídico, sino mediante pues un hecho jurídico como es, por ejemplo, la muerte de una persona. Todos estos modos de adquirir la propiedad, originarios, derivativos, onerosos, gratuitos, intervivos, mortis causa, voluntarios e involuntarios, los estudiaremos en esta materia y en contratos se estudiarán además otras formas de adquirir la propiedad, pero que se engloban dentro de estos modos de adquirir la propiedad. Con esto vamos a cerrar nuestra segunda media hora. Aquí vamos a hacer un pequeño break y, y vamos a comenzar tal vez el tema más importante entre los modos de adquirir la propiedad.
adquisición de la propiedad por efecto de los contratos que nosotros le hemos intitulado transmisión de la propiedad. Tema 26. 2 minutos, por favor.
Volvemos a nuestra clase para nuestro último periodo, para analizar el modo de adquirir la propiedad de inter vivos, aunque también excepcionalmente puede ser mortis causa, más importante, que son los contratos. Si nosotros reparamos el artículo 110, después de enunciar a la ocupación, a la usucapión o la sucesión mortis causa, el Código Civil se refiere por efecto de los contratos. Debido a esta cualidad que pues está haciendo mención a que es un modo derivativo, no originario, que es un modo que surge por el ejercicio de la autonomía de la voluntad dentro de los límites que permite la ley. Normalmente los expertos de esta materia no la tratan en derechos reales, sino más bien pues dejan su análisis, su tratamiento en materia de contratos, ¿no? Y normalmente en la parte especial, dedicada a los contratos en particular. Nosotros, siguiendo una vieja tradición, no iniciada por mi persona, por cierto, sino de profesores de San Andrés de esta materia que eran los clásicos, ¿no? Y que nosotros, en cierta manera, hemos seguido, pues comenzamos el tratamiento con la transmisión de la propiedad por efecto de los contratos. Pero no todos los contratos permiten adquirir el derecho de propiedad de un bien o un derecho de contenido patrimonial. Porque ustedes van a ver en contratos que hay contratos con efectos reales y hay contratos con efectos personales. Solo para citarles, la compraventa es un contrato con efecto real y el arrendamiento es un contrato con efecto personal. Entonces, la propiedad o la adquisición de la propiedad solo puede producirse por efecto de los contratos con efectos reales, no los contratos con efectos personales. ¿Sí? Porque a través, por ejemplo, del arrendamiento o del comodato, que son contratos con efectos personales, no se puede adquirir el derecho de propiedad. Y normalmente cuando se habla de la transmisión de la propiedad por efecto de los contratos, se habla de la compraventa, que es el contrato tipo, modelo, o es el contrato de adquisición del derecho de propiedad por antonomasia. En la vida social, en la vida cotidiana, es el que normalmente opera. Algunos autores o profesores de universidades extranjeras dicen pues que el 60-70% de las adquisiciones se producen a través de este modo, que es el contrato de compraventa o sus parientes más cercanos, la permuta, la cesión de derechos o la donación, ¿no? Ahora, aquí hay que hacer también una aclaración. No solo son, por el ejercicio de la autonomía de la voluntad, modos de adquirir la propiedad, esencialmente lo son, pero pueden también ser modos de constitución de otros derechos reales, ¿no? Sobre cosa ajena, usufructo, uso, habitación, servidumbre. Ojo con eso. Nosotros aquí hablamos específicamente de la adquisición del derecho de propiedad a título derivativo, por eso hablamos de transmisión, ¿no?
por efecto de los contratos con efectos reales. Y aquí se aplica la regla del artículo 521 de nuestro Código Civil. Contratos con efectos reales. En los contratos que tienen por objeto la transferencia de la propiedad de una cosa determinada, o de cualquier derecho real, o la constitución de un derecho real, la transferencia o la constitución tiene lugar por efecto del consentimiento, salvo el requisito de forma en los casos exigibles. Esto es lo que, digamos, este es uno de los pilares en los que se sustentan las legislaciones tradicionales de origen romano, francés, italiano. A diferencia de las legislaciones civiles de corte inglés o germánica. ¿Por qué? ¿No? Porque la transmisión de la propiedad o la constitución de un derecho real sobre una cosa de cuerpo cierto y determinado, sobre un bien determinado o un conjunto de bienes determinados, opera por el simple consentimiento. Principio solo consenso. Por eso se dice que, por ejemplo, la compra-venta es un contrato consensual. Había la regla del artículo 1004 o 1008 del Código Civil Santa Cruz, que era copia idéntica del Código francés. La venta es venta desde que el vendedor y comprador se ponen de acuerdo sobre la cosa y el precio, aunque el vendedor no entregue la cosa ni el comprador pague el precio. El consensualismo pues tiene una historia muy larga y ha dado lugar a es, digamos, el corolario de una serie de transformaciones, ¿no? de cambios muy profundos, ¿no? Este consensualismo, pues, tiene un desarrollo, primero los contratos en Roma, eran los contratos, el contrato de compraventa, o sea, los contratos con efectos reales que tienen la cualidad de transferir o constituir un derecho real sobre una cosa de cuerpo cierto y determinado. Pues en Roma eran solemnes. En la Roma clásica, emergente de la ley de las 12 tablas, el quiritis, o sea, los bienes que tenían significado esencialmente la tierra, se transmitía mediante solemnidades, ritos, sin el cual, con la sola voluntad, pues no había contrato, no había transferencia. Había la famosa regla nuda pacta. El simple pacto es nulo, no tiene valor, o no tenía valor. De tal manera que pues había la figura de la mancipatio, que requería la presencia de las partes, la presencia del libre pens, una especie de autoridad pública, requería la presencia de 5 ciudadanos romanos púberes, rogados, quienes debían asistir al acto, tenían que hacer los ademanes de venta y adquisición, de transmisión y de posesión del bien, o bajo la figura de la especie de reivindicación, la llamada injure cessio, ¿no? Una acción que el comprador le planteaba al vendedor reclamándole el derecho de propiedad, y el vendedor, en lugar de oponerse, reconocía que le pertenecía la propiedad. Que se denominaba cesión en derecho. Eso estaba bien para una población pequeña, reducida.
En algunos textos romanos se dice, era tan ritualista que las palabras que debía pronunciar en el acto el enajenante y el adquirente debían ser tan estrictamente repetidas que la sola equivocación daba lugar a que fracase el contrato de compra-venta. Paulatinamente, esto fue cambiando debido al crecimiento de la población, las conquistas romanas, y estas solemnidades fueron abandonadas poco a poco y para la época posclásica, y la transferencia del derecho de propiedad operaba por la traditio, o sea, la entrega de la cosa. La transferencia operaba en el momento en que el vendedor entregaba físicamente el bien, a eso se denominaba traditio. Y paulatinamente, pues también comenzó a hacerse pues, un poco dificultoso la entrega física, porque en materia de suelo las propiedades eran tan extensas que era imposible poder eh, hacer una entrega material. Entonces crearon las llamadas entregas ideales o ficticias, ¿no? A través de la traditio brevi manus, de corta mano o longi manus. Se dice que en los textos romanos se ve cómo se ponían en un lugar y con los dedos señalaban los contornos de la propiedad vendida, ¿no? Y se llamaba traditio longi manus, de larga mano. O el otro día hemos visto la traditio brevi manus, ¿no? Cuando ya el adquirente estaba en posesión del bien, no había necesidad de quitarle para volverle a entregar. En el caso del arrendatario que compraba al arrendador el bien, o el constituto posesorio, siendo propietario se quedaba como arrendador, ¿no? Que eran casos considerados como traditio brevi. Yo creo que para la época de Justiniano, si bien no desaparecieron las formalidades en sí mismas, pero se mitigaron y la formalidad era la traditio. En la época de la Edad Media, pues esa mezcla de derecho romano, germánico, costumbres, eh, eh, locales, la iglesia, ¿no? Y eh, surge ese famoso principio, ¿no? Pacta sunt servanda, que va contra todo aquello que sostenía el derecho romano clásico. El simple pacto obliga. Ya, a diferencia del derecho romano que decía nuda pacta non obligación, el simple pacto no obliga, aquí pacta sunt servanda, la palabra empeñada debe ser respetada. Y consecuentemente, la autonomía de la voluntad llega a tener tal fuerza que eh, eh, la transferencia del derecho de propiedad operaba por el simple consentimiento de las partes, sin necesidad de cumplir ninguna formalidad y sin siquiera entregar, sin hacer la traditio. Bastaba que el vendedor y el comprador se pongan de acuerdo sobre la cosa y el precio. Y eso se plasma en el Código Civil francés, con esa frase famosa, ¿no? La venta es venta desde que el vendedor y el comprador se ponen de acuerdo sobre la cosa y el precio, y ¿no? Aunque la cosa no haya sido entregada ni el precio pagado. Y ese consensualismo se mantiene, aun cuando, pues, como no todos los contratos con efectos reales son consensuales, sino que hay solemnes, los códigos modernos dicen, salvo que la ley exija una solemnidad, que ocurre, por ejemplo, en la donación, que no se perfecciona con el simple consentimiento, sino cuando se hace la escritura pública. Entonces, modernamente, en reemplazo de esa frase o de esa regla del consensualismo de los legisladores franceses, han optado por una regla mucho más técnica, ¿no? Que es la que ha sido empleada en el Código Civil italiano en su artículo 1376 y que le hemos copiado estrictamente, ¿no?
contratos con efectos reales. En los contratos que tienen por objeto la transferencia del derecho de propiedad de una cosa determinada o de un derecho real o la constitución de un derecho real, la transferencia no tiene lugar por solo efecto del consentimiento. Principio, solo consenso. Esta es una regla sobre la cual nosotros en el anteproyecto de Código Civil hemos debatido muchísimo. Y nosotros nos hemos criado, nos hemos educado, vivimos en una sociedad como la que vivimos en base a esta regla. Pero los avances del derecho civil están hacia la tendencia germánica. El derecho anglosajón, debido a la modernización, cada vez más el Estado controlando, vigilando, prohibiendo, limitando el ejercicio del derecho de propiedad, ¿no? Aún en relaciones meramente privadas, ¿no? Entonces, ya los contratos ya no son tan consensuales, tampoco son solemnes, sino pues adquieren cierto carácter de publicidad. Y ahí nosotros hemos impuesto un nuevo régimen, pero eso solo en el anteproyecto. Yo me acuerdo que cuando planteamos esto a un exministro, comenzó a asustarse porque iba a haber resistencia. Y en verdad no, solo es un proceso de adecuación del orden normativo a las nuevas realidades, ¿no? Y no permanecer en una tradición que ya viene siendo superada por problemas de seguridad jurídica, porque la transmisión por efecto de los contratos por el simple consentimiento no ofrece seguridad jurídica. Ni lo que se busca hoy en día es darle a los contratos seguridad jurídica. Entonces, creo nosotros que con esta explicación hemos hecho un análisis del punto 2, formación de la regla del artículo 521 en el derecho romano, los orígenes en el derecho francés e italiano, como las sociedades habían evolucionado, ¿no? En las costumbres francesas, los coutumes, pues había figuras semejantes, ¿no?, a la traditio, pero eran simbólicas, como la desvest, que significa que el vendedor se desviste y el comprador se viste, y eso se lo hacía en una cláusula del contrato, ¿no? O en la legislación italiana, en los statuli, sobre todo en el Statuto de Milán, se establecen también cláusulas, ¿no?, simbólicas de entrega y de posesión y disposición del enajenante y posesión del adquirente. En fin, simbolismos que comienzan a utilizarse en reemplazo de la traditio real de origen romano, pero todo eso termina superándose con el consenso. Ya estoy terminando, por si acaso. Bien, estamos casi 9 de la mañana y ya estamos por terminar este tema. Lo haremos el día lunes, donde entraremos a analizar también la ocupación. Este es un tema importantísimo, de tal manera que les vamos a rogar que pongan muchísima atención, toda vez que hoy hemos hablado cuestiones que nunca antes habíamos tratado en los 38 años que venimos enseñando. Buenos días. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Hasta lunes. Hasta luego, buenos días, buen fin de semana, que Dios los bendiga a todos.